Aquella noche con mi hijo Adrián fue, sin duda, una de las más intensas y emocionantes que he vivido. Mi nombre es Victoria y quiero compartir una historia sobre algo que sucedió entre mi hijo Adrián y yo. No es fácil hablar de esto, pero lo he mantenido dentro durante demasiado tiempo. Adrián tiene ahora 20 años, pero todo esto comenzó hace unos años, después del fallecimiento de mi esposo, Martín. Perder a Martín fue una de las experiencias más duras de mi vida y dejó a Adrián y a mí enfrentándonos solos a la vida sin él. Al principio fue complicado. Adrián estaba callado, retraído, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación o saliendo con amigos. Evitaba hablar sobre Martín o cualquier cosa relacionada con su muerte, y yo no quería presionarlo. En lugar de eso, me enfoqué en crear un ambiente cálido y acogedor en casa. Preparaba sus comidas favoritas, dejaba notas de ánimo en su escritorio e intentaba que supiera que siempre estaría ahí para él si necesitaba hablar. Pero durante meses permaneció distante. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, Adrián entró a la cocina de forma inesperada. Su presencia me sobresaltó, pero me alegró verlo. No era frecuente que él se acercara a mí de esa manera. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó con voz suave pero firme. Me giré, sorprendida por su ofrecimiento. Claro, puedes secar los platos, le dije pasándole una toalla. Trabajamos en silencio por un rato y no pude evitar sentir un pequeño alivio. Era la primera vez en lo que parecía una eternidad, que pasaba tiempo conmigo voluntariamente. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?, pregunté, intentando iniciar una conversación. Bien, respondió, sin levantar la mirada. Y eso fue todo. No insistí. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí, añadí suavemente, lanzándole una mirada de reojo. Él asintió, pero no dijo nada más. En las semanas siguientes comencé a notar pequeños cambios. Adrián pasaba más tiempo conmigo, sentándose en la sala mientras yo veía televisión o ayudándome con pequeñas tareas en la casa. Incluso empezó a abrirse, contándome sobre sus clases y sus planes para la universidad. Sentí una chispa de esperanza, como si estuviéramos encontrando nuestro camino de regreso a algún tipo de normalidad. Pero una noche algo sucedió que cambió mi perspectiva. Estábamos cenando juntos, y esa vez Adrián había cocinado un simple plato de pasta que aprendió de un amigo. Mientras comíamos, me miró y dijo, «Eres increíble, mamá». Solté una pequeña risa, intentando restarle importancia al cumplido. «Gracias, Adrián, eso significa mucho», respondí tratando de mantener un tono ligero. Sin embargo, su expresión no cambió. Me miró con una intensidad que hizo que mi estómago se revolviera. «¿Qué pasa?», pregunté con suavidad pero con cautela. «Nada», dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza. «Solo quería agradecerte por todo». Asentí, sin saber cómo responder. El momento me pareció extraño, pero me dije a mí misma que estaba exagerando. Quizás solo estaba siendo amable, ¿no? Sin embargo, esa noche marcó el comienzo de algo diferente. A partir de entonces noté que Adrián encontraba más razones para estar cerca de mí. Se sentaba más cerca en el sofá, se quedaba en la cocina mientras cocinaba, incluso sus cumplidos se hicieron más frecuentes y personales. «Te ves muy bien hoy, mamá», me dijo una mañana mientras lavaba los platos. «Gracias, cariño», respondí, intentando mantener un tono casual. Pero la forma en que lo dijo y la manera en que me miró me hicieron sentir incómoda. Una noche, mientras veíamos una comedia que habíamos visto muchas veces antes, noté que Adrián se sentó más cerca de lo habitual. Nuestros hombros casi se tocaban y cuando me moví ligeramente, él no se apartó. «Siempre estás tan ocupada», dijo de repente rompiendo el silencio. «Nunca te tomas tiempo para ti misma». Sonreí un poco desconcertada por su comentario. «Eso es lo que hacemos las mamás, Adrián. Siempre hay algo que hacer». Sacudió la cabeza, su mirada fija en mí. «Haces demasiado. Mereces un descanso». Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara. «Es dulce de tu parte decirlo», respondí, «pero estoy bien, de verdad». Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando ese momento una y otra vez en mi mente. ¿Había sido solo un gesto inocente o estaba imaginando algo más? ¿Qué estaba ocurriendo entre nosotros? No tardaría mucho en descubrirlo. En los días siguientes noté que Adrián encontraba cada vez más pretextos para estar cerca de mí. Sus gestos, sus palabras y especialmente sus miradas comenzaron a hacer que cuestionara lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Si estaba cocinando, él aparecía en la cocina para hablar. Si me encontraba en el jardín, salía a sentarse conmigo.
Sus cumplidos se hicieron más frecuentes y cada uno de ellos me hacía sentir más incómoda. Para ser sincera, también noté que yo comenzaba a buscar más su compañía, aunque no lo quisiera admitir. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Adrián me dijo: «Tú haces que esta casa se sienta viva». Me detuve por un momento sin saber cómo responder. «Gracias, Adrián», dije al fin, obligándome a sonreír. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando, y no de una manera con la que me sintiera a gusto. La incomodidad crecía dentro de mí, pero me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que Adrián solo estaba siendo amable, quizás tratando de compensar la distancia que hubo entre nosotros tras la muerte de Martín. Pero no eran solo los cumplidos, era la manera en que actuaba conmigo, como siempre parecía estar ahí, observándome, encontrando excusas para estar cerca. Y lo más inquietante era darme cuenta de que yo también estaba actuando de la misma manera hacia él. Una tarde estaba en la cocina cortando verduras para la cena cuando escuché a Adrián entrar. Sus pasos eran suaves sobre el piso de azulejos. Intenté concentrarme en lo que hacía, esperando que solo tomara algo y se marchara. «¿Necesitas ayuda, mamá?», preguntó. Miré por encima del hombro y le dediqué una rápida sonrisa. «Claro, puedes cortar estas zanahorias», le respondí, deslizando la tabla de cortar hacia él. Se colocó a mi lado, con movimientos deliberados, y comenzó a cortar. Durante un rato trabajamos en silencio. Pensé que sería un momento tranquilo, algo normal, pero entonces dejó de cortar y se giró para mirarme. «Has hecho mucho por mí», dijo con voz baja. Lo miré, confundida. «¿A qué te refieres?». «Quiero decir, después de que papá murió, te has encargado de todo. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste», contestó, con los ojos fijos en los míos. Sentí una punzada de emoción en el pecho. «Por supuesto que lo hice, Adrián. Eres mi hijo. Te amo», dije, intentando mantener mi tono firme. Él asintió, pero su mirada no se apartó de la mía. «Solo creo que nunca te lo he agradecido. Por todo, no necesitas agradecerme», dije rápidamente, volviendo mi atención a la estufa. «Es lo que hacen las mamás». No respondió, pero pude sentir su mirada sobre mí. El momento se sentía demasiado intenso, demasiado cargado, y solo deseaba que terminara. Finalmente tomó el cuchillo y continuó cortando. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. Esa noche, después de la cena, me senté en el sofá con un libro, con la esperanza de perderme entre sus páginas. Adrián entró en la sala y se sentó a mi lado, no en su lugar habitual al otro extremo del sofá, sino justo junto a mí. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, inclinándose para ver la portada. «Solo una novela», respondí, mostrándosela. «Nada emocionante». «¿Puedo leer contigo?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Adrián no mostraba interés en la lectura desde que era niño, y no recordaba la última vez que habíamos hecho algo así juntos. Una parte de mí quiso decir que no, que necesitaba un momento para mí, pero otra parte no quería rechazarlo. «Claro», dije, moviéndome un poco para hacerle espacio. Él se acercó más, su hombro rozando el mío, mientras comenzaba a leer en voz alta. Al principio, se sintió como un momento cualquiera que podríamos haber compartido años atrás, antes de que todo se complicara. Pero a medida que pasaban los minutos, me volví más consciente de lo cerca que estaba, de cómo me miraba con más intensidad que al libro. Cuando terminé el capítulo, cerré el libro y lo dejé a un lado. «Eso es suficiente por esta noche», dije, tratando de mantener un tono ligero. «Gracias por leerme», dijo suavemente. «De nada», respondí, levantándome y dirigiéndome a mi habitación. «Buenas noches, Adrián». «Buenas noches, mamá», contestó. Sin embargo, había algo en su tono que no podía descifrar. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, Adrián ya estaba allí. Había hecho café y preparado el desayuno, algo que no hacía desde hace años. «Buenos días, mamá», dijo alegremente. «Te hice café». «Gracias, Adrián», respondí con cautela, sentándome a la mesa. Se sentó frente a mí, observándome mientras tomaba un sorbo. «Trabajas demasiado», dijo de repente. «También mereces que te cuiden». Tragué saliva sin saber cómo responder. «Es muy dulce de tu parte decirlo», dije al fin, «pero no tienes que hacer todo esto por mí». «Quiero hacerlo», contestó con firmeza. Después del desayuno me retiré al jardín con la esperanza de despejar mi mente. El aire era fresco y el aroma de las flores me envolvía. Me senté en un banco contemplando los arbustos bien podados,
tratando de encontrarle sentido a todo. No sé cuánto tiempo estuve allí cuando escuché pasos detrás de mí. Al girarme, vi a Adrián acercándose con las manos en los bolsillos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Claro, respondí, aunque una parte de mí quería decir que no. Se sentó a mi lado, dejando un pequeño espacio entre nosotros. Durante un rato permanecimos en silencio. Solo se escuchaba el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Has estado callada últimamente, dijo finalmente. He tenido muchas cosas en la cabeza, respondí, manteniendo la vista fija en el jardín. ¿Es por mí?, preguntó con un tono suave, pero serio. La pregunta me tomó desprevenida y dudé antes de contestar. ¿Por qué piensas eso?, se encogió de hombros. No lo sé. En los días posteriores, Adrián parecía encontrar más motivos para estar cerca de mí. Aunque intentaba actuar con normalidad, el ambiente se sentía diferente, cargado de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Cuando estaba en la cocina, él aparecía para hablar. Si me encontraba en el jardín, se unía a mí, encontrando cualquier excusa para estar cerca. Sus cumplidos continuaban, y, aunque eran amables, cada uno de ellos me hacía sentir más inquieta. Esa noche intenté buscar un momento de tranquilidad. Me retiré temprano a mi habitación, con un libro en la mano, esperando perderme en las palabras y alejarme de la creciente tensión. Sin embargo, justo cuando empezaba a relajarme, escuché un suave golpe en la puerta. Mamá, dijo la voz de Adrián, baja y vacilante. Vacilé antes de responder. Sí, ¿puedo entrar? Miré el reloj, era tarde, mucho más allá de su hora habitual para acostarse. ¿Ocurre algo?, pregunté, incorporándome un poco. Solo quería hablar, contestó. Suspiré y dejé el libro a un lado. Entra. La puerta se abrió lentamente y Adrián entró en la habitación. Había algo diferente en él. Ya no parecía el joven confiado que solía ser. Se veía más como el niño al que solía consolar tras una pesadilla. Se quedó en el umbral como si no supiera si acercarse o no. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, dándole una palmada al borde de la cama para que se sentara. Adrián se sentó con movimientos deliberados. Durante un momento no dijo nada, manteniendo la vista en el suelo. Finalmente levantó la mirada, encontrándose con la mía. Solo quería decir que lo siento, dijo al fin. ¿Por qué?, pregunté, con un tono cauteloso. Por hacerte sentir incómoda. Sé que he estado actuando diferente últimamente, y no quiero que pienses que estoy tratando de hacer las cosas raras entre nosotros, contestó, su tono lleno de sinceridad. Parpadeé, sorprendida por su honestidad. Adrián, yo comencé, pero él me interrumpió. Solo he estado sintiendo muchas cosas y no sé cómo manejarlas, pero no quiero lastimarte. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas con un significado que no podía descifrar del todo. Extendí una mano y la coloqué sobre su hombro. Adrián, está bien sentirse confundido a veces, dije con suavidad, pero debes recordar que soy tu mamá y nuestra relación tiene límites. Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevían a caer. Lo sé, lo siento, repitió con un susurro casi inaudible. Le di un apretón en el hombro, intentando transmitirle tranquilidad antes de apartar mi mano. No te preocupes más por esto, dije, tratando de aligerar el ambiente. Lo resolveremos juntos. Adrián asintió de nuevo y se puso de pie. Buenas noches, mamá, dijo en voz baja antes de salir de la habitación. Lo observé irse, con una extraña mezcla de alivio y tristeza instalándose en mi pecho. Había reconocido la tensión que había entre nosotros, lo cual parecía un paso hacia la dirección correcta. Pero no podía evitar preguntarme si realmente las cosas volverían a la normalidad. Sabía en el fondo que este no sería el último incidente. Algo más estaba por venir, algo que cambiaría las cosas de una manera que aún no podía anticipar. Escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Mamá, dijo Adrián con una voz casi vacilante. Me incorporé en la cama, sintiendo cómo mi corazón se hundía. Sí. ¿Puedo entrar? Miré el reloj. Ya era bien pasada la medianoche. Adrián, es muy tarde, respondí, intentando que mi tono sonara firme. ¿Qué sucede? Hubo una pausa antes de que contestara. Yo necesito hablar contigo. Algo en su voz me hizo dudar. Respiré hondo antes de responder. ¿Está bien? Entra. La puerta se abrió con un leve chirrido y Adrián cruzó el umbral. Parecía inseguro, con las manos metidas en los bolsillos,
y se quedó parado cerca de la entrada. ¿Qué pasa, Adrián? Pregunté, tratando de mantener mi voz serena. Él vaciló, con la mirada alternando entre mí y el suelo. He estado pensando mucho en lo que dije la otra noche, comenzó, con un tono bajo, y siento que necesito ser honesto contigo. Mi pecho se tensó. ¿Honesto sobre qué? Inquirí con cautela. Adrián dio un paso hacia adelante y se sentó en el borde de la cama. Sobre lo que siento, confesó, con un leve temblor en su voz. Sé que está mal y he intentado ignorarlo, pero no puedo dejar de pensar en ti, mamá. Mi respiración se detuvo por un instante. Lo miré, con mi mente corriendo en todas direcciones. Adrián, no puedes. Comencé, pero él me interrumpió. Lo sé, dijo rápidamente, con una desesperación palpable en su tono. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Desde que papá murió, tú has sido todo para mí. Eres fuerte, amable y has hecho tanto por mí. No sé cómo dejar de sentir esto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome paralizada. Finalmente, reuní fuerzas para responder. Adrián, tú eres mi hijo, dije, mi voz temblorosa. Te amo, pero no de esa forma. Esto tiene que parar. Él asintió lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo sé, susurró, su voz apenas audible. Solo necesitaba decírtelo. Extendí mi mano y la apoyé en su hombro. Adrián, lo que sientes es producto de todo lo que hemos pasado. Es una confusión, no es real. Eres joven y estas emociones pasarán con el tiempo. Pero esto no está bien y tenemos que trabajarlo juntos. Él asintió nuevamente, con los hombros caídos. Lo siento, murmuró. No quería lastimarte. Lo sé, respondí, con el corazón roto al verlo así. Pero no podemos dejar que esto continúe. Eres una buena persona, Adrián, y superarás esto. Se limpió las lágrimas y se levantó lentamente. Buenas noches, mamá, dijo con voz casi inaudible. Buenas noches, respondí, observándolo mientras salía de la habitación y cerraba la puerta tras de sí. Tan pronto como se fue, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, con las manos temblando. No podía creer lo que acababa de suceder. Me sentí abrumada por la culpa y la confusión, cuestionando cada acción que podría haber llevado a este momento. Amaba a Adrián con todo mi corazón, pero sus sentimientos eran algo que no podía ignorar ni aceptar. Esa noche apenas dormí, reproduciendo sus palabras en mi mente una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. Me dije a mí misma que esto era solo una fase, una confusión que eventualmente desaparecería, pero en el fondo no estaba segura. A la mañana siguiente, Adrián estaba callado. Apenas dijo una palabra durante el desayuno y se fue a la escuela sin mirarme directamente. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza al verlo marcharse. Pasé el día tratando de concentrarme en mis tareas, pero mi mente volvía una y otra vez a nuestra conversación. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, cuando regresó a casa, se mostró distante. Apenas me dirigió la palabra y se encerró en su habitación casi de inmediato. Quise hablar con él, asegurarme de que estaba bien, pero no sabía cómo empezar sin empeorar las cosas. Me sentí atrapada, sin saber cómo manejar la situación. Más tarde, mientras estaba sentada en el sofá, viendo la televisión sin prestarle realmente atención, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Adrián parado en la entrada, con una expresión que no pude descifrar. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Dudé por un momento antes de asentir. Claro. Se acercó y se sentó en el sofá, dejando un pequeño espacio entre nosotros. Permanecimos en silencio por un rato, con la tensión entre nosotros casi palpable. Mamá, dijo finalmente, con un tono suave, no quiero perderte. No lo harás, respondí rápidamente, pero necesitamos establecer límites, Adrián, por el bien de ambos. Él asintió lentamente, con la mirada fija en el suelo. Lo entiendo, dijo, apenas audible. Extendí mi mano y la coloqué sobre su rodilla. Saldremos adelante, dije con suavidad, pero necesitas confiar en mí. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de emoción. Confío en ti, respondió. Le dediqué una pequeña sonrisa, tratando de transmitirle algo de calma. Entonces estaremos bien. Mientras nos quedábamos allí, sentí una pequeña chispa de esperanza de que podríamos superar esto. Pero en lo profundo sabía que llevaría tiempo y esfuerzo. Me incorporé rápidamente y extendí la mano hacia la lámpara de la mesita de noche. La cálida luz llenó el cuarto, revelando a Adrián de pie, titubeante,
en el marco de la puerta. Su expresión reflejaba inseguridad, mientras sus manos se movían nerviosamente a los lados de su cuerpo. Adrián, dije con voz ronca, aún atrapada entre el sueño y la confusión. ¿Qué haces aquí? Él dio un paso hacia el interior del cuarto, con movimientos lentos y deliberados. No podía dormir, respondió en voz baja. Solo necesitaba verte. Sentí como mi pecho se apretaba mientras intentaba controlar mi respiración. Es tarde, le dije esta vez con un tono más firme. Necesitas regresar a la cama. Lo sé, contestó, clavando su mirada en la mía, pero no podía dejar de pensar en todo. Coloqué mis piernas al borde de la cama y me senté, buscando claridad en mis palabras. Adrián, yo también he estado pensando en esto, pero ya hablamos sobre ello, dije con suavidad. Te quiero, pero esto no es algo de lo que podamos seguir hablando. Él avanzó un poco más, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su rostro. Sé que está mal, pero no puedo evitar lo que siento, dijo con un leve temblor en su voz. Tú eres la única persona que siempre ha estado ahí para mí, la única que me ha cuidado de una forma que nadie más lo ha hecho. Mi garganta se cerró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Adrián, me preocupo por ti porque soy tu madre, respondí con firmeza. Ese es mi papel, pero lo que sientes no es saludable, no está bien. Él se quedó inmóvil por un momento, y sus hombros se hundieron bajo el peso de mis palabras. Lo siento, susurró, con lágrimas brillando en sus ojos. No sabía cómo más decirte esto. Verlo así rompió mi corazón, pero me obligué a mantener la calma. Está bien sentirse confundido, Adrián, le dije con voz templada, pero esto es algo que necesitas trabajar y superar. Yo estaré aquí para ayudarte, pero como tu madre, solo como tu madre. Aunque mis palabras pretendían ser definitivas, sentí que no eran del todo honestas. Una parte de mí deseaba otra cosa, y esa contradicción se reflejó en su mirada decepcionada, que me hizo cuestionar mis decisiones. Finalmente asintió lentamente, con la mirada fija en el suelo. No quiero perderte, dijo con un hilo de voz apenas audible. No lo harás, le aseguré. Pero tenemos que avanzar, Adrián, por el bien de ambos. Al pronunciar esas palabras, algo dentro de mí se removió. De repente me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedo simplemente ayudar a mi hijo con lo que desea? Es mi hijo. Me dolía ver la desilusión en su rostro y ya no quería seguir causando ese dolor. Además, en el fondo, la idea de lo que él quería también comenzaba a gustarme, tal vez porque yo también extrañaba mucho a Martín. Hubo un segundo de silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Sabes qué? Ven aquí, cariño. Le hice un gesto para que se sentara junto a mí. Se movió hacia mí y mientras lo hacía pude notar cómo comenzaba a abrirse de nuevo conmigo. Mírame a los ojos, le pedí mientras me incliné hacia él y él también se inclinó hacia mí. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue como si una bomba de tensión explotara entre nosotros. Era tan bueno que me aseguré de profundizar el beso. Después de 1 o 2 minutos, él retrocedió y dejó de besarme. No fue porque dudara, ni mucho menos, sino porque empezó a tocarme en lugares que solo Martín había tocado antes. Y como puedes imaginar, fuimos incluso más allá. Espero que ahora entiendas por qué te dije que esta fue la noche más loca, pero también la más emocionante de mi vida. Fue increíble. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, cariño, le respondí. Durante un largo momento, quizás entre 10 y 20 minutos, la habitación permaneció en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador. Entonces Adrián se giró y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás. Buenas noches, mamá, dijo con la voz cargada de emoción. Buenas noches, Adrián, respondí, con el corazón encogido mientras lo veía marcharse. Gracias por todo, susurró antes de desaparecer en el pasillo. Tengo que agradecerte, mamá, dijo Adrián mientras la puerta se cerraba detrás de él. Solté un suspiro tembloroso, sintiendo cómo la tensión en mi pecho comenzaba a disiparse. Me recosté, mirando el techo, mientras los eventos de las últimas semanas pasaban por mi mente. Sabía que aún nos quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentí una chispa de esperanza, como si pudiéramos encontrar la manera de reconstruir una relación más saludable. Finalmente la tensión se había roto. A la mañana siguiente, Adrián estaba callado pero sereno. Se unió a mí para el desayuno y aunque la conversación fue ligera, podía percibir un cambio en su actitud. Parecía más relajado, como si hubiera soltado algo del peso que llevaba encima.
Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a sentirse más normales. Adrián empezó a pasar más tiempo con sus amigos y su atención se centró nuevamente en la escuela y en sus planes para el futuro. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido, pero había un entendimiento implícito entre nosotros. Ambos estábamos intentando seguir adelante. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, Adrián se volvió hacia mí y dijo: Gracias por ser paciente conmigo, mamá. Gracias por todo lo que haces por mí y conmigo. Gracias por aceptarme tal como soy y por ayudarme incluso en aspectos en los que las mamás normalmente no ayudan a sus hijos. Lo miré, sorprendida pero conmovida por sus palabras, y coloqué mi mano sobre su brazo. Por supuesto, le respondí, es lo que hacen las mamás. Él sonrió, y por primera vez en lo que parecían años, esa sonrisa se sintió genuina. En ese momento supe que íbamos a estar bien. Aún no estoy completamente segura de lo que hice. Desde entonces ha vuelto a suceder un par de veces más y tengo que admitir que también lo disfruto. Sé que ayudó mucho a Adrián, tal vez porque ambos queremos compensar la pérdida de Martín, o tal vez es algo más, no lo sé. Sentí la necesidad de compartir esta historia con alguien, de conocer otras opiniones. ¿Debería dejar de hacer esto con Adrián o tal vez es más normal de lo que pienso? Por favor, cuéntenme en los comentarios, su opinión me ayudaría mucho, gracias.